Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Foro Hermes. Nos acompañan ya varios contertulios que son habituales. Antonio Juste ya ha estado hace unas semanas con nosotros y se reincorpora otra vez Serafín Otero, que ya ha estado con nosotros. Ya no los voy a presentar porque todo el mundo en esta ciudad los conoce. Entonces, por eso, son más conocidos que nuestro alcalde o que el Dino Seto, que está desaparecido en este momento. No sé si estará en casa de Abel Caballero o en cualquier sitio. Gracias a los dos por venir, primero de nada. Y bueno, empieza la Navidad en el mundo, como dice el alcalde de esta ciudad. Y entonces presentaron el plan de tráfico, aprovechando que está Antonio Juste, que fue policía y ha tenido que comerse muchos planes de tráfico, muchas cosas, y Serafín, como también nos tenemos que comer nosotros el tráfico, sí, todo, la verdad que sí. Sabemos cómo va esto, entonces queríamos empezar por este tema. Vamos a dar la palabra a él, que es experto. ¿Cómo lo ves en la presentación magnífica, sensacional que nos hicieron ayer, bueno, ex compañero tuyo, y la persona Patricia, que es la persona que está en este momento llevando eso, aunque en el ayuntamiento solo manda una persona, que es Abel Caballero, pero bueno. Bueno, lo primero es, te agradezco mucho que me hayas invitado hoy, teniendo de contertulio a mi amigo Serafín Otero, ¿no? Que muchas tenemos de nuestra etapa de secretarios comarcales en los sindicatos. La verdad que es una persona a la que aprecio muchísimo y estar hoy con él aquí pues me satisface muchísimo. Y ya entrando en cuestión lo que es el plan de tráfico, bueno, yo ayer que lo estuve viendo, me parece una burla, una verdadera burla a la ciudadanía. Primero por quien lo elabora, ¿no? Porque si quien lo elabora es, como dicen, el señor don Antonio Vivero Mijares, el responsable jefe de movilidad en el Concello de Vigo, esa persona no tiene ni idea de lo que hace. Es más, fue compañero mío en la policía, ya era mal policía y ahora sigue siendo el peor responsable de movilidad. Primero porque dicen cosas que no tienen ningún sentido. Es decir, yo creo que algunos tenían que dedicar un poquito de este dinero de Navidad a visitar las ciudades, sobre todo del norte de Europa, y si no tienen tan lejos, Francia, Alemania, lo que son mercadillos navideños y cómo los tienen organizados. ¿Vale? Yo tuve la suerte que tengo familia viviendo en Alsacia, y donde están Colmar, Rimbir, Estrasburgo, donde he podido visitar esos mercadillos, y aquello es una verdadera organización de cómo se debe hacer un mercadillo navideño, ¿no? Después entraremos en la Navidad. Hablan de cambios de sentido de circulación. Es decir, va a ser un verdadero caos, porque me ponía un ejemplo, la calle Cervantes. Correcto, es que la calle Cervantes cambiará de sentido. Entonces vamos a unir todo el tráfico que baja por Alfonso XIII, junto con todo el que viene de Urzaiz, que baja por Cervantes, y lo vamos a unir todo en Alfonso XIII, y nos encontramos con el tapón después de la calle García Barbón, que sabemos que no tiene sentido de circulación hacia el centro porque está... Yo creo que el alcalde sabe que vivimos por allí nosotros y por eso nos lo hace. Está todo cortado por el tema navideño. Entonces, por lo tanto, va a ser un verdadero caos los cambios de sentido de la circulación. Después, otra vez vuelven con los permisos para los estacionamientos, pero si ya... ¿Que no funcionó? Si el año pasado, yo vivo en Rosalía en Castro, mogollón, a mí jamás me pidieron absolutamente nada, porque tampoco había control de acceso, nunca hubo control de acceso, ¿vale? Eso es otra cosa, que ponen a unos chavales a dirigir con unos chalecos, sí, pero y que no tienen, que como le dije yo a uno, es que tú no tienes delegación, eso me lo puede pedir solo las fuerzas de seguridad del Estado. Un chico de esto no puede pedirte un documento oficial. No, así la gente evidentemente no les hace caso, primero porque no tienen conocimientos técnicos para la dirección del tráfico, que es más complejo de lo que la gente se piensa, ¿vale? Es bastante más complejo de lo que la gente se piensa. No tienen conocimientos y por encima los meten un chaleco y venga, a trabajar. ¿Sí? Entonces ahí se equivoca. Por lo tanto, lo que van a generar es muchísima más confusión, y de nuevo están haciendo que los vigueses se metan en la página web, allá al ayuntamiento, descarguen un permiso para estacionar que después nadie les va a pedir porque no hay control de acceso a las zonas centro en época navideña. Después, noto en falta algo importantísimo, que son los aparcamientos disuasorios en las entradas a la ciudad. Es decir, tú tienes que generar aparcamientos. De hecho, en el Meixoeiro hay aparcamientos de sobra, ¿vale? Aparcamientos en el Meixoeiro, aparcamientos en Samil, que ya existen, aparcamientos en Teis. Pero allí van a mandar los autobuses. Y crear entonces queda colapsado. Lanzaderas, disuadir a la gente de que coja el coche, porque los accesos tienen que estar restringidos, y hacer que la gente venga a los autobuses y se puedan desplazar en autobuses, aunque sean gratuitos, que no pasa nada, ya se hace en otras ciudades. Ya se hace en otras ciudades. Vitrasa eso creo que no lo ve, ¿eh? Ya se hace en otras ciudades. Entonces evitas cantidad de gente
que llega con el coche al centro de la ciudad y después se genera el caos que se genera porque no tiene la capacidad. Los aparcamientos que hay en el centro de la ciudad no tienen capacidad, nunca lo tuvieron, para acoger esa multitud de gente que viene tal. Y después hay algo que a mí me preocupa mucho, que es el control de aforo en zonas muy determinadas. Es decir, vuelvo a repetirlo, en Estrasburgo hay control de acceso a la zona centro, donde no puede entrar más gente que la que los responsables han determinado y puedan dejar ir. Entonces aquí no hay control de aforo, con lo cual hay zonas que, como pase cualquier tontería, imagínense el día del encendido de luces en la Puerta del Sol, donde la Puerta del Sol tiene que tener un aforo, es decir, no puede entrar todo el que quiera, nadie lo controla. Pasa cualquier cosa, una estampida, un petardo, lo que sea, se produce una estampida y hay muertos. Correcto. Muertos. Tiene que haber un control de acceso para controlar el aforo en Paseo de Alfonso y Cruce de Colón y calles adyacentes, y poner un máximo de gente que pueda entrar ahí, y no lo hay. Y ya por último, los carriles de emergencia. Todas estas zonas tienen que tener unos carriles delimitados para que los vehículos de urgencia puedan entrar y salir ante una posible contingencia, ¿vale? Y eso tampoco existe, no existe. Por lo tanto, vamos a seguir rezando. Vigo ha tenido suerte que en las últimas Navidades, habiendo sido de mucha afluencia de gente, nunca ha pasado una desgracia, pero es que el día que pase, va a ser gorda. Exacto. Porque no se prevén este tipo de cosas. Ese es el problema. Serafín. Pues nada, primeiro igual que él, é dicir, que para min tamén hoxe coincidir con Antonio, que pasamos tantas batallas xuntos, non? A verdade que é un placer, non, hoxe estar aquí, non? E nada, e sobre o tema do plan de tráfico que acaba de establecer o Concello, que eu esperaba que fose algo moito mellor, non? Porque daba a sensación, polo menos polos anuncios, pero bueno, eu estou totalmente de acordo co que acaba de decir Juste, non? A mí me parece que logo é un copia e pega do anterior, tampouco hai, bueno, pois algún detalle a maiores, eu creo que incluso en algún caso pa peor, porque aquí non nos damos conta que é verdad que nos decíamos que a mellor había que repartir o tema da Navidade por outras zonas da cidade, pero claro, cando falamos deso non decimos en zonas todas dentro do centro, como vai a ser o caso de Vialia. Hai que darse conta que Vialia xa é unha zona que por sí mesma sempre ten atascos importantes e sobre todo os fins de semana. Vai a ser imposible. Eu creo que a concelleira, bueno, esta concelleira Patricia Rodríguez é unha persona que xa sabemos tamén o que pasou co tema de Matamá, que ainda está por esclarecer. Bueno, é de seguridade. Matamá y el tema importante de cuando los bomberos no llegaron, cuando fallecieron aquellos niños en aquellas circunstancias tan trágicas, eso nunca se llegó a aclarar bien, porque yo me acuerdo a vuestro alcalde diciéndome, cuando yo le preguntaba, que bajara así, y dije yo vengo a preguntar, no vengo aquí a escuchar relatos. Entonces, pero bueno, yo creo que está en la picota esa señora, que debería haber dimitido. Concelleira que, bueno, ela di unha cousa, parece que o alcalde di outra, sobre todo co tema dos permisos ou esos pases que se lle iba a dar a xente que vive na zona máis saturada por tal. Eu creo que, porque ela decía que ao final non se iba a pedir nada, e o alcalde sí que está dicindo que hai que leválo visiblemente dentro do coche porque o van a exixir, co cal se terían que poñer de acordo tamén entre un e outro, que non se poñen, porque realmente a nosa cidade que ten un só concelleiro, e por ese só concelleiro está gobernado todo, e fan todo que tal, e con un só concelleiro unha cidade que ten 300.000 habitantes Olla más, e que veñen 150.000 que veñen das aforas. Bueno, eu creo que tiña que haber moita máis representación e xente con moita máis responsabilidade, non? E eu creo que eso vai a ser un fracaso, como o que comentaba, non? Co tema de Vialia veremos que vai a pasar, pero que, como decía aí Juste, que non teñamos nunca un caso de urgencia. Parece que os aparcamentos disuasorios, bueno, non se poñen en marcha porque realmente os autobuses que viñan de Samil ou de outras partes viñan prácticamente baleiros, e entón non os poñemos.
podíamos evitar tamén as portas de emerxencia en todos os lados, porque como tampouco pasa nada, ou habitualmente non se utilizan, están para cando pasa algo. Están para cando pasa algo. E os aparcamentos disuasorios pues están para eso, aparte porque quitarían moitísimo volumen se aí tuveramos autobuses en condicións, con un transporte en condicións que transportara a xente ao centro da cidade. Claro, non vale de nada que ti aparques o coche nos aparcamentos, nos aparcadoiros de Samil e logo tarde en vir un autobús unha hora para que ti vayas ao centro da cidade. Non é ese o sistema. Co cal, bueno, eu estou totalmente de acordo, veremos que vai a pasar, porque ademais o día de inauguración creo que tamén, aparte de que vai chover e nos animan a todos a ir con paraguas de colorins, eu xa encarguei varios, porque vou ir con toda a familia, aínda non sei, bueno, os cores, pero azul y grana, sí, es bonito. No vaya a ser que algún cor lle moleste. Entón, a mí me gusta el azul y grana. Verei o tipo de cores, non? Pero bueno, fora bromas, decir que tamén vai haber, parece ser que está anunciada tamén unha concentración, deso non imos a falar, que non toca hoxe, pero bueno, que se vai a xenerar, ou pode xenerar, cando menos, algún tipo de conflito. E a mí me gustaría saber, porque nós sempre decimos un plan de seguridade destas características. Hai que contar tamén ca Policía Municipal, a verdad que eu non sei se se conta ca Policía Municipal, ca Policía Nacional, si todo eso, dende logo, está coordinado e hai xente para esos días de máximo aforo, non? Que son eses días especiais que se poñen, non? Que seguramente será cando haxa máis conflito, porque os outros serán días normais que bueno, que posiblemente se poda transitar ben, non? E xa non vamos a falar o tema outra vez do que significa un Nadal en cuestión de ruidos e de incomodidade para todos os veciños e veciñas que viven na zona, que está moi ben o tema do Nadal, pero 2 meses é moita marcha. Es que son casi son 3, porque estamos en noviembre, diciembre y enero. Entonces, claro, hay una cosa que es la gente que vive en el centro, que vivimos en el centro, nosotros, Antonio y yo vivimos en el centro, yo trabajo en el centro, ese es el problema que nos encontramos, que tú tienes que vivir. Y claro, a veces te encuentras de que te tienen saturado todo, no puede estar, empujones, entonces claro, realmente es eso. Y después hay una cosa, el dispendio económico, él habla siempre de un retorno, pero claro, es como si yo os digo que a nosotros aquí nos ve más que a la CNN, que a la NBC juntos. Vosotros me podéis decir, pues oye, si lo dice Mauro, pues es verdad. Pero ese retorno económico, ¿es cierto? Yo creo que no. Pero el gasto que se va a ir, cada vez se va incrementando. El año que viene creo que son 4 millones de euros. Hai un dato para o tema de mobilidade, porque claro, creo que o Concello, o plan de mobilidade me parece que é do ano 2014, aquí non se fixo moito máis, non? Pero hai un dato importante, mira, Vigo ten unhas circunstancias urbanísticas e unhas características moi peculiares, bueno, porque hai costas, porque foi un desbaraxuste que non é culpa deste goberno municipal, por suposto, pero de fai moitos anos, e eso, bueno, pues eso trae unha serie de características que habería que ir actualizando pouco a pouco. Vigo, por habitante, é a cidade que máis coches ten. Decir, estamos falando en vehículos, me parece que o último dato estaba nos 203.000 coches, o que ten a nosa cidade, que as características que ten por si mesma ten un problema para que logo ti metas actos ou tipo de festas desta magnitud que ao final o que fan é bloquear totalmente a cidade para os propios vigueses, que ao final pagamos as consecuencias, pero tamén estamos pagando a festa, que nadie pense que o diñeiro é de Abel Caballero. Os que pagamos as festas, os que pagamos todo eso que el anuncia, somos los paganines de vigueses y viguesas. Una cosa, el concierto de Aitana costó 700.000 euros. ¿Es gratis? No, no es gratis, lo pagamos todos. Es que lo hemos pagado todos. Claro, es que esto decir que es gratis, ¿cómo que es gratis? Yo lo que le digo a la gente, ¿gratis lo qué? O sea, claro, es que claro, lo estoy pagando yo con mis impuestos. ¿Que viene gente de fuera? Fantástico que venga gente de fuera. Yo el otro día, a lo mejor pueden decir, yo le dije ¿y a mí qué me importa que venga gente de fuera? Yo tengo una televisión local. A mí el ayuntamiento no me da nada, le da otras cadenas donde trabajan las mujeres de concejales del PSOE, eso sí. Y donde él va allí y aquí no viene por cobardía y por miedo, eso sí.
Pero claro, tú te coges y dices tú, llenan la ciudad de tal. Yo digo, la zona de Vialia, que habéis visto cómo está, ¿visto ayer? Eso todo no podía ir a la ETEA, por ejemplo. Meterlo todo en la ETEA. Y lo que decís, unas lanzaderas y poner todo hacia ahí. Pues, bueno, la política de este alcalde, sabéis que es visualizar el centro de Vigo. De hecho, no hay más que ir a las parroquias y ver el deterioro que existe en las parroquias de Vigo, ¿no? Parece como que Vigo es el centro de la ciudad. Y se monta pues sus navidades. Yo me gustaría que cuando pudieras que le preguntaras a... No le podemos preguntar, no hay ruedas de prensa. No al alcalde, a la empresa que va a gestionar Fies Market, que va a gestionar el mercadillo, que es un mercadillo gastronómico, evidentemente. Cuando hablo de mercadillo navideño me hace mucha gracia, porque allí creo que de platos navideños puede haber 2 puestos y 100 van a ser de puestos de comida y bebida, ¿no? Que le preguntes ¿cuánto le cobran a cada persona que monta un puesto allí? Cada caseta, me decía una persona que alquilaba las casetas, entre 3 y 6.000 euros por cada caseta. Pero sin embargo... Y tiene retorno, ¿eh? La persona, tiene retorno. Sin embargo, la persona que llevó la concesión... de €1. Son 10.000 euros por 3 meses. O sea, es la persona... O sea, ¿no os parece baratísimo alquilar la plaza de Compostela? €1. No, el año pasado era €1, ¿eh? Este año la persona que se lleva el alquiler de la plaza de Compostela lo lleva por 3 meses por 10.000 euros. Baratísimo, y a mí me encantaría que me alquilaran, porque yo pues monto con montar 3 puestos, recupero lo invertido. Imagínese con 100 y pico de puestos el negocio que se lleva la persona que por 10.000 euros está alquilando la plaza más céntrica y bonita que tiene esta ciudad. Y hoy decía Caballero que no hacía falta que fuera zona VIC, que ya estaba. Otra que sospechar. Yo es que todo lo que viene de ahí me da. Pues, otra cosa, durante este verano no tuvimos fiestas porque se pararon las fiestas, porque no podían poner las atracciones, pero tenemos una noria. Sí. ¿Ha cambiado la legislación en estos meses? Bueno, ¿o qué? No, me imagino que estarán as medidas de seguridade e os informes técnicos que estarán en condicións. Eu quero pensar que é así, ¿eh? Pero lo que le exigían en verano, a mí me hacía gracia porque me decían la gente que este año no se le va a dejar montar la noria, porque si a nosotros yo le dije, apuesto lo que quieres que la noria va a ir. Bien, la noria está ahí. Yo os cuento la experiencia de las últimas navidades que me tocó trabajar, ¿vale? Nosotros paralizamos cierta actividad, paralizamos el tren Chuchu ese que anda por ahí porque no tenía pasada la ITV, no tenía la inspección técnica pasada y lo paralizamos evidentemente, y paralizamos la instalación de la noria porque no tenía las autorizaciones pertinentes, ¿vale? Fue una decisión de la policía, ¿vale? Evidentemente paralización que en muy breve tiempo se levantó por parte de la alcaldía, apareciendo, curiosamente ya sin haber pasado los trámites correspondientes que marca la ley de la administración pública para obtener este tipo de permisos. ¿Vale? Pues sin haberse saltado los plazos, aparecieron los permisos y curiosamente el tren Chuchu volvió a dar vueltas por la ciudad, a pesar de que, por orden municipal, a pesar de que aún no había obtenido el permiso de la ITV para poder circular. Qué casualidad, ¿eh? Hay cosas que pasan y seguirán pasando. Eu sei que son sempre, confío sempre que fagan as cousas, non me parece eso moi grave. A verdad que o que estás dicindo, de verdad que eso moitas veces debería ter consecuencias, non? Porque sí que realmente unha das cuestións que máis me preocupa, mellor non tanto o tema das atraccións, que pode haber un accidente, eso ás veces non se pode controlar, sí, non? mata máis, sí. O que si hai que exixir, por suposto, é todo o papeleo e que todo este en condicións, non? A mí me preocupa en cuestións de seguridade o que ti antes decías, é dicir, que aquí, en caso de que pase calquer problema un día de moita aglomeración de xente, o día que pase algo, en Vigo vai haber consecuencias, porque realmente nin está preparado eso, nin está preparado Castrelos en moitos dos festivais, que todo o que se fai porque a unha persona lle apetece que se faga.
e lle dá exactamente igual. E que non somos antivigueses, os que decimos. E o problema é cando teñamos realmente o problema, que ademais é que algúns problemas que hubo, bueno, pues eu sempre poño o exemplo de Matamá, pero é o primeiro en lavarse as mans, o Concello non ten responsabilidade. Marisquiño. Ao final ten responsabilidades o presidente da Comisión de Festas, o Messi, decir... Todo acto de este tipo tiene que tener un plan de seguridad que se aprueba en la Junta Local de Seguridad, en la cual participa la Administración Municipal, Policía Local y la Administración del Estado, Policía Nacional. Incluso participa la Policía Autonómica y la Guardia Civil, porque es la Junta Local de Seguridad. Me gustaría que enseñara el plan de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad se adoptaron en esa Junta para, según él, la mayor concentración de gente que hay en todo el Estado? Porque decía que en las días pasadas vinieron 7 millones de visitantes a la ciudad. Más que la Torre Eiffel, 7 millones de visitantes. Si se falla, no se falla. 7 millones de visitantes en 2 meses y pico no merecen un plan de seguridad. No obliga a tener un plan de seguridad que lo presente. Eu creo que sí. E bueno, a mí me consta que, por exemplo, bueno, porque tamén estuve relacionado con outro tema tamén de importancia nesta ciudad, que é o fútbol, e se facía un plan de seguridade cando había partido de fútbol. O que ti dis, había unha persona do Concello representando o Concello, que era o responsable de deportes e seguridade. Bueno, era Vicente Romo en aquel momento, polo menos cando estaba eu ali, e logo viñan da Policía Municipal, da Policía Nacional, do Real Cruz Z, é dicir, que había, e eso eran reunións permanentes onde se decía, se aseguraba que todo estuvera, porque pode pasar calquer cousa, nunca pasa nada, pero ti tes que ter previsto que poda pasar, porque logo é que nunca pasa nada nas festas. Logo son as improvisacións. Logo son as improvisacións. Pero decía a mesma concelleira, eu non entendo que cando fai a presentación, pois que diga eso de que, bueno, pois recoñecemos que hai moitas máis cousas por mellorar, non digo, pero bueno, imos mellorando pouco a pouco, digo, non se pode mellorar pouco a pouco, se ainda quedan cousas por mellorar, hai que melloralas inmediatamente, porque estamos falando de seguridade, estamos falando de un evento que levan moitísimas persoas, e estamos falando dun evento onde pode haber mortos, e a vida vale máis que unha festa do Nadal. Y además ya tienen la experiencia de otros años. Es decir, el tema es que, hombre, yo puedo entender que el primer año sí, que te coja detectas errores, detectas fallos, los mejoras al año siguiente y al otro. Es que no se han adoptado medidas nuevas con respecto a la primera vez. Yo os quiero contar una... E deixar claro, porque senón a xente tamén pode interpretar mal. Aquí todos estamos de acordo en que se faga un Nadal, e oye, que veña xente de fora, que disfruten, porque ademais os rapaces disfrutan un montón, e a xente maior tamén, porque claro, que vou a velo, e decir, unha cousa é o que é o Nadal, e outra cousa é que hai que evitar seguro. Un Nadal seguro. Pero mira una cosa, yo soy del Barça y a nosotros el Camp Nou no nos lo deja abrir el ayuntamiento con lo que queremos, y nos tuvieron ahí. Entonces, por eso, os voy a contar, así lo contamos a los televidentes. El caballero anuncia que se van a poner las banderitas, porque el Celta, lo siento por lo que os pasó con mi equipo el otro día, con el Barça, en la historia. Está sumido en la historia. No me damos salida. Entonces, anuncia las banderitas. Entonces, yo llamo, mando correos para saber cuánto costaban esas banderitas. Tras dos días me dicen, tú tranquilo, lo tenemos aquí apuntado. Fue el primer partido que jugó el Celta de Europa. Que la gente haga cálculos. A día de hoy, en diciembre, sigo sin saber cuánto cuestan esas banderas. La opacidad que existe en el Concello de Vigo por saber el precio de unas banderas, no te quiero predecir si le pregunto por el plan de seguridad. O sea, me dicen que eso es el Santo Grial, el tercer milagro de Fátima o algo así. Mira, las mayorías absolutas desprecian la fiscalización. ¿Vale? No les gusta la fiscalización. Entienden que la ciudad les dio patente de corso para hacer lo que quieran, es lo que piensan los mayores, que no es así, evidentemente. Y desprecian que nadie les pueda fiscalizar, ni la oposición, ni los medios de comunicación.
los que pueden o deberían hacerlo, ni la ciudadanía. Así lo entienden. Y ese es el gran problema de las mayorías absolutas, que desprecian la fiscalización. Claro, es que esos son los problemas que hay. Nosotros ahora ya no le podemos ni preguntar en rueda de prensa. Él aquí no quiere venir porque me tiene miedo. Yo se lo dije a él a la cara, le dije que le tenía miedo. Pero después, lo que decías tú, que apuntabas de que todos nos gusta la Navidad, bueno, mi padre falleció el 22 de diciembre, para mí es una fecha bastante complicada. Pero bueno, entiendo que la gente tiene derecho a disfrutar, pero hay una cosa. Pero tiene que valer tanto dinero esta Navidad, mientras hay gente, tú lo habrás visto, que en el Arenal una persona que lleva 15 días, y el que llamamos a eso, durmiendo en el callejón aquel de la Plaza Feliz, allí en el centro de Vigo, Pero vete a la estación de autobuses, mira el campamento. Y lo que pasó, y la defensa de la concejala Yolanda Aguiar, que eso era el asunto. O sea, no, es que es echar la piedra, pero en vez de coger y decir, tenemos esta gente, necesitamos pues colaborar las dos administraciones. No, confrontar. Porque es lo que funciona para ganar votos, claro. Si además, si no hace falta que quite dinero a la Navidad, yo le digo, el vecino debe entrar, si gasta mucho. 4 millones el año que viene, el presupuesto. Yo creo que desde el principio, siempre, cuando yo estaba en labores sindicales, decía que era un desperdicio de dinero que se hacía, que gastar tanto dinero en la Navidad. Pero por lo menos se está diciendo que es el ayuntamiento más saneado de España, dice, es el ayuntamiento que le sobra dinero por todos lados, que dedique dinero también a los temas sociales de la ciudad. Vale, hay mucha gente necesitada en esta ciudad. Que vaya el alcalde, que vaya a los comedores sociales, que vea las colas que hay al mediodía en los comedores sociales. Eso sí que es triste. Que haga una vuelta y que vea a la gente que está durmiendo en los portales. Entonces, tiene que haber un presupuesto más social, que no existe. Claro, ahí es donde está clave. E además logo presume de un remanente que bueno, se utiliza daquela maneira logo ano seguinte, non? Pero realmente o que di aí Antonio, decir, eu creo que o problema que temos é que o gasto social na cidade de Vigo é mínimo. Decir, realmente é así, decir, porque aquí lo que interesa é outro, eso non dá votos, porque esa xente, bueno, pois é unha xente que ten diversos problemas que ao final, bueno, pois seguramente o día de votar igual nin votan, non? Pero é xente da nosa cidade que está aí e que eu creo que hai que ter. Aunque non sea de nuestra ciudad, está en nuestra ciudad. Pero hai que ter conciencia. Entonces, e eu creo que non se ten, porque ademais o ocultamos, ainda por riba que ocultamos algo que diariamente nos topamos con eso, ¿no? E logo dice, no, é que non queren ir a non sei que, non queren ir a non sei cuánto. É moi fácil aquí acabar na rúa, Eu e Antonio se ten que acordar, cando se facían aqueles cursos de formación que colaborábamos os sindicatos, eu cheguei a escoitar, igual que el, algunha xente que decía que seu enderezo tiñan un coche, que non, a ver como justificaba o seu enderezo no concello, porque claro, uns días vivía en un sitio, outros días en outro, porque o que se facía era trasladar en un coche vello, que bueno, eso ainda tiña tellao, non? Porque claro, o problema aquí, se lle damos voltas, nos topamos co tema da vivenda, e para en este momento ter unha vivenda ou poder vivir debaixo dun teito, pois hai que ter un salario considerable, porque se a media está en 700, 800 euros, o salario mínimo non chega, o salario mínimo non chega para tal, e ese sí que é un problema social moi importante, aparte de outros, non? Pero claro, ¿hasta cuándo ha empezado a tener aquí el plan general? Sería importante, as luces son moi importantes, pero que todo o mundo tuvera unha casa, un teito donde poder tamén pasar o Nadal, eu creo que eso sería para botar foguetes. Que todo o mundo tuvera unha casa donde encender a luz. Sí, botar foguetes. Una cosa importante, nos vamos a gastar en balaídos, ¿cuánto? Porque nos lo gastamos todos, que yo es lo que le digo a la gente, no lo gasta él, es nuestro dinero. Y si ahora, con esto que va a hacer, esta obra sola, a mí me dijeron en el concello, yo digo lo que me dijeron, solo la ampliación de la grada nueva serán 67 millones esa grada. 67 kilos. Eu creo que non se vai a facer. Si queres. Sí, tiene que hacerla. Porque ¿cuántos pisos comprabas para gente? ¿Cuántos edificios? Una grada que fue inaugurada hace unos años ya tenga que replantearse, ampliarla, a lo mejor para acoger, con todos mis respetos, a Nigeria y a Corea del Norte, o Corea del Sur, o algo así, una cosa de esas. Con todos mis respetos. Hasta dentro de 30 anos, que poda vir outro, sí, o 40. Yo creo que es un gasto totalmente innecesario. Y por encima,
un despropósito, Claro. que eso no hubiera una previsión. Es decir, una grada que se inauguró hace nada, porque no es la grada vieja, no es una grada antigua que se inauguró para el Mundial 82, ¿vale? Como en su momento fue la grada de Río, y haya que tirarla y volver a hacer otra. No, es una grada que se inauguró hace muy poquito. A mí hay una persona que me llegó a decir que la grada se va a tener que tirar toda. O sea, me dijo una persona, tal como lo replantea, no va a ser posible. Va a haber que tirarla toda, una grada que se acaba de hacer. Me dijo que después la puede vender como sea, como tal, no sé qué. No, y lo venderá como lobo. Que acaba de facer unha plaza en donde esa grada para atrás, que acaban de renovar todo eso e humanizar, non, toda a zona de Balaídos, e eso van ter que tiralo outra vez de novo, porque eso para atrás non sei se ten 35 metros. Claro. 35 metros. De que estamos falando, é dicir, que acabamos de gastar. Sí, porque incluso le pidió E la... agora se vai a meter outro, e o que decía aí Antonio, non? É dicir, ademais para un partido, para dous partidos, 2, 3 partidos. que dices tú, e aí se acaba a historia, porque aquí nunca ímos a encher un estadio con 42.000 personas. con 42.000 personas ni borrachos, decir que Balaídos é un estadio para albergar entre 25 e 30.000 como máximo. Nunca, eu viví en partidos importantes na nosa cidade, incluso festivais, decir, importantes, que aquí vivo Madonna, vivo Los Rolling Stones. claro, Los Rolling Stones. Los Rolling Stones, e todos sabemos, a pesar de estar o campo cheo, estábamos sobrados para facer tal. Eu creo que non é necesario para Es que date cuenta que yo digo, con 67 millones, ¿cuántos, ya no pisos, edificios podrías comprar? Porque tú te compras, los dedicas a tema social y es que eso se lo planteé yo incluso a la Diputación, a la vicepresidenta de la Diputación, al presidente del PP, le dije yo, oye, en vez de gastaros este dinero en dárselo a Balaídos, este es el tema. Porque además hay una cosa que es el retorno económico del Celta, o sea, a nosotros, yo digo nosotros pues soy del Barça, ¿no? Jugar en Montjuïc nos cuesta entre 300 y 400.000 euros jugar allí, cada partido, por partido, que se le da al Ayuntamiento de Barcelona. O sea, tú date cuenta que tú decías, tú plantea el Celta, yo os lo planteaba la última vez aquí, no habría subida de basura. No hacía falta subir la basura. O sea, todo esto... Bueno, eu creo que é o de menos, mal. Eu creo que o tema é no gasto real ese. Pero que el Celta pague un alquiler, por lo menos. Bueno, eu creo que eu aí sí que estou de acordo. O Celta é o equipo da cidade dende fai históricamente, dende fai un montón de anos. É verdad que ter o Celta en primeira división, eso ten un retorno de moito diñeiro económicamente tamén para a cidade. E oye, que pero tamén, oye, que el Barcelona no es un retorno... Yo poña por un euro... ¿Y el Barcelona no es un retorno para la ciudad de Barcelona? Bueno, pero aquí estamos falando y son de Vigo, dos alcaldes socialistas, aquí falamos dos de Vigo. Barcelona é unha cidade onde hai máis equipos. Aquí eu creo que primeira división, aparte de que hai outros equipos, pero é verdad que... Pero yo creo que es una sociedad anónima deportiva y tendría que pagar, Aquí nos centramos no gasto de facer aí un mausoleo no estadio de Balaídos, que non ten moito sentido para unha sola atracción. Estamos falando de gastar 60 millóns, con esos 60 millóns axudaríamos a un montón de rapaces novos que están buscando vivenda e que son solicitantes de vivenda para que poderan acceder a elas. Es que lo que habláis de la vivienda, ¿cómo subió la vivienda alrededor, en Porriño, Pontareas y todo esto? É que me parece incluso denigrante que un concello poda facer esa inversión sabendo o problema que ten neste momento, problema que temos neste momento a vivenda, que ademais, cuidado, que en un momento dado pode ir polo aire todo, porque a xente chegará un momento que de momento estamos salvando os da outra época, que bueno, por tal, tiñamos mellores salarios, podemos facer hipoteca, algúns heredaron dos seus pais, que tamén, bueno, desas cuestións, non? Pero é que de repente nos imos a topar que a xente de agora, pois cada vez son menos os que teñen esa posibilidade, e non ter vivenda, así que eso a xente pode incluso desequilibrar mentalmente, claro, porque é moi complicado, Quiero dar un salto ahora aprovechando a la política nacional.
que Esa sí, está fastidiada. bastante. Cada vez que nos vemos aquí, sobre todo Antonio, que viene mucho, dice, aguantará Sánchez, aguantará tal. Cada vez Junts le quita totalmente el apoyo. Hoy Nunca incluso, yo tampoco, ¿no? bueno, si no, no estaría ahí. Si no tiene esos 7 votos. pero Y eso Sánchez te hoy le ha vaya- dicho a Miriam Nogueras, Sí, le ha dicho hoy. pero eso te Hoy le ha dicho, hoy Miriam Nogueras lo ha insultado y Sánchez le dice, no me insulte. O sea, llegamos a un momento de que esto es aguantable. Eu creo que sí, eu creo que van a aguantar perfectamente, en principio, porque, bueno, non é a primeira vez, ¿no? Porque se solo no poñemos o tema en riba da mesa polo tema dos orzamentos que se foran renovando e tal, creo que pasou máis veces. Pero ahora Junts está en Non una é a situación única. O tema de dar Junts. vueltas. Junts está en unha situación de que están en clave deles autonómicas, de que esa é a clave, aquí non hai outra. Para eles a política española, a política estatal, pues la pasa por el forro, decir que non lles preocupa en absoluto. Pero lo de Alianza Van Catalana, les está haciendo tanto por eso daño está que por en eso clave, por eso forzan está esto. en clave tal, e ten que buscar e ten que ser aí máis radical, apartarse, pero si se quisera apartar de verdad, entre Junts e el Partido Popular tampouco hai moitas diferencias, No, por eso. Están igual, a nacionalista, dereita, española. claro, aí teñen os mismos. Cuidado una cosa, que decían el otro día que Alianza Catalana no se iba a presentar a las elecciones nacionales a nivel de España y que incluso Santiago Abascal, Alianza Catalana, no la veía tan mal. A ver, hombre. Bueno, porque Me parece coherente. Claro, Yo decía, Me parece coherente. pero si son es normal. independentistas. Hombre, fascistas otros. No, fascistas no Oye, son, se no, puede yo no ser- estoy de acuerdo con se eso. puede ser fascista siendo nacionalista. Pero yo no estoy de también, acuerdo no con que todos sea los fascista. nacionalistas. Yo Vox no es un partido fascista. Bueno. No, discrepo en eso. En outro momento falamos de De eso. eso. Yo te lo digo y los conozco bien, no son postura de la fascistas. Alianza Catalana me parece Levan coherente. banderas. Es decir, si ellos no quieren participar, si ellos no reconocen al Estado español, lo normal es que no participen del Parlamento del Estado español. Pero es que eso también se lo digo a Junts. Si Junts es un partido que no cree... Pero ni Vox quiere- tampoco tenía que estar entonces en las autonomías. Efectivamente, es que para mí es la incoherencia de quien dice no reconocer una institución, pero voy a participar y cobrar de ella, ¿vale? Por lo tanto, me parece, sin que yo profese ninguna simpatía por Alianza Catalana, me parece mucho más coherente que Junts. pero sería negativo políticamente, Antonio. Pues parece Hai que- participar porque é unha necesidade, porque tú no momento que participas e estás tamén a nivel estatal, ti forzas para traer cousas para a túa Serafín, lo que pasa es que para a túa está... comunidade. No, é que é así, decir, eu creo que moitas das cuestións que viñeron pa aquí para Galicia, por poñer exemplo, é porque o BNG a forza e Pero forza incluso al Partido Popular e forza al PSOE a que Pero tal, BNG non porque renega vichedes las algún día alternativas ou propostas de los diputados del Partido Popular ou del PSOE para Galicia, Sí, yo sí las he visto. pero poucas. Mira, Javier Guerra, que está aquí con nosotros cuando era senador, llevó no sé cuántas veces el tema de la muy alta tensión, Alta tensión. a dar un montón de veces, que no le hacían caso, eso es otro tema, pero que lo llevó. Pero quiero quizás esté ahora en ese aspecto. Vosotros, tú, como tu amigo Néstor Rego ayer lo amenazó, el de Vox, lo amenazó en plan de broma. Yo le digo, le decía yo a Xavier, cuidado, que se parece a Harry Potter, como saque la varita, os quedáis allí, porque ayer la que tuvieron liada allí en la comisión, Sí. con el de Vox fue Bueno, tal. no. Pero hay una cosa que es Esto lo soporta todo muy bien. no tiene mucho encaja conmigo, como digo yo, veáis las entrevistas, pero el tema es, Junts hoy lo lleva al límite. Miriam Nogueras le dice, usted no tiene dignidad, usted no sé qué, no sé cuál. Un presidente es... Política. Ya, pero joder, dimitir. O sea, yo a mí me dice eso, pues hago elecciones. Que Hago non é elecciones. política. Hay que aguantar lo que Aquí, sea, en fiscal, tal el caso, fiscal... estaríamos falando de outra historia que Junts dixera non, estamos de acordo en que esa é unha moción de censura. Entón sí que estaríamos falando outro tema diferente, pero a Junts non se le pasa nin pola cabeza o tema de facer unha moción de censura. Se hablaba de Miguel Roca, En principio, porque tería consecuencias importantes para algúns dos seus líderes, lóxicamente. E entón, bueno, pues de momento aí van a aguantar.
e el PSOE pois estará esperando tamén ao seu mellor momento tamén. Eu non sei se chegará ao 2027 ou non, pero estou seguro que está esperando para ver cando os inquéritos, súas enquisas lle dan o mellor resultado para lanzar o tema de... Vai a depender moito das autonómicas, veremos que pasa. Se estaba pendente tamén do que podía pasar en Valencia, Bueno, Abascal le dijo, yo hago elecciones cuando ustedes nosotros en Valencia pedimos elecciones cuando ustedes... A presión que hai en este momento co tema da Comunidade Valenciana e a presión que hai con Andalucía, eso pode variar o mapa político, pero polo resto non. Yo me hago una pregunta, es decir, ¿cuál es la función del Parlamento? Legislar. Es decir, el poder legislativo está en manos del Parlamento español. Si yo tengo un Parlamento que no puedo legislar, ¿qué pinto? Claro, es lo que me choca mucho, ¿no? Porque yo tengo que sacar leyes adelante, unas u otras, y tengo que tener la capacidad de aprobar esas leyes, que es con lo que voy a mejorar la vida de mis ciudadanos, y sobre todo, bueno, el Partido Socialista, Podemos, Sumar, leyes progresistas, pero tengo que tener la capacidad de poder aprobarlas, porque si tengo un poder que es el legislativo que no puede legislar, estoy desvirtuando esa institución. Si Podemos mismo quiere que haya elecciones, Podemos mismo, lo que pasa es que no se atreve porque sabe que es darse una bofetada. Que mejorarían un poco. Claro, pero vamos a ver, vosotros personalmente sí conocéis a Yolanda. Podemos levar sorpresas, de que non van a poder legislar, veremos. No. Deixaremos ahora pasar 2-3 meses e veremos si en algún momento non hai cuestións que podan favorecer o tema de Junts outra vez estar no camino. Yo digo que eso está muerto. Porque é verdad que a dereita catalana, igual que a dereita vasca, sempre non apoyaban a nivel do Estado o partido que gañaba as eleccións. Sempre, sí. Non apoyaron o tema de Feijóo cando foron as eleccións as últimas polo problema que tiñan con vos e sobre todo o problema que teña con vos o PNV. Y aparte, sí que o ten. Serafín, si le hubiesen dado la amnistía a Puigdemont, mira, si Feijóo hubiese dicho yo le doy la amnistía y hago el mismo proceso, ellos lo hubiesen apoyado. Eso estaba claro. O sea, era salvar al soldado Puigdemont. O sea, ese es el tema. Porque ellos lo que querían era no me vayas a tal, porque Sánchez al final, como no tiene escrúpulos y pacta con lo que haga falta. No, bueno, porque o PSOE non a negaba e o Partido Popular sí que a negou rotundamente en campaña e ademais de unha forma moi... Bueno, Sánchez dijo que no dormiría así, pactaba con Bildu y con Podemos, y mira, duerme a pierna suelta. La realidad es que tenemos una sociedad muy fragmentada. Muchísimo. Que no es ni más ni menos que un reflejo de lo que está pasando en el Parlamento. Un Parlamento muy fragmentado con partidos totalmente antagónicos. Y yo creo que nos merecemos ya, los ciudadanos de este país, tener unos políticos decentes, normales, ya no digo normales, que permitan que podamos seguir adelante. Pero mira una cosa, vosotros los dos conocéis a Yolanda Díaz, personalmente. Alguna vez me coincido. Vosotros, por los vuestros cargos que habéis tenido, seguramente habéis conocido. ¿Tú crees que la vicepresidenta segunda del gobierno puede salir y reconocer que el bolso que le regalaron a su hija es una falsificación? Por favor, o sea, estás haciendo campañas del gobierno de España donde estás diciendo hay que apoyar al comercio y dices que el bolso, que porque era un bolso caro, o sea, es que es la incoherencia hecha persona. O sea, una señora que no ganó unas elecciones, que traicionó a todo el mundo, que no ganó unas elecciones nunca. Bueno, vosotros lo vivisteis, que el blog, que como ella, que hay que tener un cuidado con ella, ¿qué tal? Como yo le dije a uno del PSOE, mirar, por donde vas a Yolanda Díaz es como aquello, no crece la hierba, no vuelve a crecer la hierba. Esperemos que no le veo PSOE. Yo siempre aposté hace años, y se lo dije al que hoy es secretario de Estado, le dije, acabará siendo la candidata al PSOE en Galicia. Porque dende logo non creo eu que podemos aí de novo outra vez con ela, non? E solos me parece que o teñen bastante complicado tamén o tema de Sumar, non?
Bueno, eu en tal caso xa se verá, eso ainda vai a quedar un tempo e veremos que pasa, non? E sobre a política, bueno, os políticos hai uns que son mellores e outros peores. É complicado, sempre, eu creo que, e nós tivemos experiencia tamén, non? É verdad que non a nivel político, pero, bueno, eu un pouco... Político sindical. Pero político sindical, e sabemos que é moi complicado, incluso internamente, moitas veces, non? Para dirixir, e sabemos que as cousas, bueno, pues que a veces dices unha cousa e logo que pode variar e cambia, non? A realidade te pon no sitio, sobre todo cando gobernas. Eu creo que non é igual, debería ser, pero al final nos damos conta que non é igual estar na oposición que gobernar, e cando tes que gobernar, pois hai cousas, eu recordo que el PSOE era el primero que decía que, bueno, que o tema de lo que nos metera o Rajoy del tema de la ley Mordaza, que eso eliminaba radicalmente, logo non o pudo, pero logo non o pudo eliminar porque, bueno, dentro del pacto pois había dous partidos que non estaban de acordo que se eliminara, que era el PNV e que era Junts. Pois lóxicamente, como necesitabas deses partidos, tens que facer un pequeno cambio, unha volta. Pero eso tampouco, pois eso é normal. Aquí o que hai que valorar é, eu creo que en cuestión serais, si é mellor ou é peor. En este momento que hablen las urnas siempre es bueno. En este momento sí, no. Yo es que hable que la gente, lo que no se puede decir es que como va a entrar el PP y Vox, que eso es malo. Pero de momento as urnas es que eso decidiron quen é o presidente e aí está gobernando. Pero te engañas. Nos pode gustar máis ou menos. No estoy de acuerdo. A mí non me engañou nadie. A mí non me engaña nadie. Si yo te vendo... A mí me poden gustar máis ou menos. No. Si en yo política nunca te engaño. No. Mira una cosa. Yo siempre digo una cosa. E cando hace eleccións, o povo decidirá. E se o povo decide cambiar, que cambie. Pero ahora eu creo que non estamos... Serafín, ¿tú crees que Rajoy sería ¿tú crees que Rajoy no engañó a su gente? Que un tío que no sabe dónde está el mar Mediterráneo que gobierne o Estado español? Sí, igual que un tío que no sabe dónde nació. Pregunto, No. Decir que... Pero mira, ¿y tú crees que es normal que esté un presidente del gobierno con su mujer imputada, su fiscal imputado? Su fiscal imputado. Sí, claro. No, si quieres falamos de eso. Es que no, de lo que claro, pero aparte de eso, un tío que no conoce, que no falamos da justicia y cómo está actuando. No, pero mira, cuando tú dices que Feijóo, yo no soy un defensor de Feijóo, pero mira una cosa, cuando dices eso, cuando él no sabía ni dónde había nacido Machado. Eu viví un 23F. Yo tenía 7 años. Escondín ficheiros porque había xente que tiña medo e estou vivindo, non un 23F, ahora é outra data, pero estou vivindo. A única sorte que temos de momento é que os outros teñan armas e estos de momento non, pero utilizan leyes. No creo que se puede decir. Pero o golpe de Estado exactamente igual. No, yo no creo me corto un pelo en decir. Pues yo no creo eso, Serafín. Un golpe de Estado exactamente igual. Es decir, a lei... Pero ¿quién? Eu estou de acordo que cando alguén sexa culpable ou cando as aprobas de verdade tal, aquí o que tal que lo pringuen e a tomar por saco, tío, porque aquí o que non pode haber ni corrupción, ni mentiras, ni tal. Ahora hai que... O sea, que lo de Ábalos es aceptable. Lo de Ábalos Ábalos al final... Ábalos es el señor que defendió en el Parlamento que había que hacer una moción de censura. Y si está pringado, que vayan a por él con todo o peso da lei. Pero es que el PSOE entró en eso. Non teño ninguna dúbida, e eu desde logo non vou a defender a un tío que ademais en cuestións da muller e en cuestións de persona e non sei que é repugnante. Entón, eso que quede claro. Mira, perdona una cosa, Serafín, ¿escuchaste aquí a Carmela Silva decir algo de eso? De que era repugnante. Non os elegimos os cidadáns e en este momento sí que están de alguna maneira dirixindo a política no Estado español, e iso non o podemos negar. Yo non creo eso. O eso. están facendo, e eu creo que eso é unha mala imaxe para eles, que eu me imagino que aí habrá bons e malos, igual que en todos os lados, que son persoas, pero claro, a imaxe que están deixando do Poder Judicial e o Supremo é que unha alucina, claro, que non podes creer en eso. Eu polo menos non teño ninguna creencia. Yo me hago una pregunta. Sí, porque hoy fue la última declaración, ¿no? Sí, ahora declaraba el fiscal. El fiscal general del Estado, ¿no? Hoy declaró él, ayer estuvieron declarando periodistas y tal, y hoy declaró él. Incluso la UPO llegó a reconocer que se basaban en suposiciones. Algunos de esos informes estaban basados en suponemos que.
un informe del valor que tiene que tener un informe de la UPO, que es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que digan que puede ser, que son suposiciones, me parece. Claro, el problema es, ¿y si sale absuelto el fiscal general? ¿En qué situación queda la justicia? ¿Y si no sale absuelto? Si no sale absuelto, el peso de la ley ya no solo contra él, si hay sino pruebas, contra quien lo defendió, evidentemente. Claro, si hay Pero pruebas, va a dimitir, no. evidentemente que Pero va a dimitir Sánchez no. si hay pruebas, hay Pero no va a dimitir. responsabilidades. Pero ¿a ti te parece normal que su hermano esté en la Moncloa? Pero de momento, que su hermano viva en la o coñecemento que temos Pero- o resto dos humanos deste país, Pero es que el problema é que non hai ningunha proba, Mauro. Eso é o problema. Vamos a ver, non hai tenemos unos audios que salía la señora Leire esta, diciendo no sé qué, no sé cuánto, que Cerdán está en la cárcel, que el secretario general del PSOE está en la cárcel. No, fiscal general, que estamos falando de unha autoridade, como, porque non é falar de min, que de min pode ter sospeitas calquer persoa, porque ao final, bueno, pues eres un ciudadano. Estamos falando de algo que hai que terlle un respeto, é que é un organismo dentro de unha democracia, Una pregunta, que el respeto ten que ser ¿tú has máximo borrado como alguna vez? goberno. Eu, sabes que nunca votei ao PSOE, ni nunca votarei, seguramente, non? Pero nunca vou a votar. Pero o respeto, pero o respeto é absoluto. Ten que ser absoluto. Que se non teño respeto Respóndeme una pregunta. Respóndeme una pregunta y la gente que nos ve. Presidente, entón apaga y vamos. La gente que nos ve, ¿has borrado totalmente tu teléfono para que no quede nunca alguna vez? ¿A que no? Sí, bueno, pero porque eu non teño nada que ocultar, pero un fiscal xeral, sí. En temas de seguridad, En temas de seguridade. Pero si lo dijeron allí en el... No, pero si lo dijeron... Desde luego, si fuera del CSI o de algún rollo de pero eso, si seguro que lo borraba. Pero si lo dijeron los otros fiscales, que nunca borraron nada. Es que lo grave es que cogieron los otros fiscales y dijeron, nosotros nunca hemos borrado... Pero será una opción personal. Mira, si no fuera el novio de Ayuso, y esto lo hablaba yo el otro día con Esperanza Aguirre, le dije yo, si no fuera el novio de Ayuso, él hubiese pagado una multa porque Hacienda no quiere que el tío vaya a la cárcel. Hacienda lo que quiere es recaudar. Hacienda lo que quiere es, tú te extralimitaste en 5, pues me das 15, como hicieron con Messi, como hicieron con un montón de futbolistas. Bueno, pero el fraude debería estar penado con cárcel, y te voy a decir por qué. Que pague. Claro, é que se as cárceles están moi llenas. fácil, non? Porque quenes defraudan? Os que teñen moito, e entón poden pagar. Os que non temos moito xa non podemos ser defraudadores. Pero claro, ya no defraudamos. Estás cometendo un delito. Estás cometendo un delito, porque se non te collera a Facenda nos estaría robando a todos os españois. Eso non pasa en outros países da Unión Europea. En Inglaterra, si tú non me podes decir, oye, eu lle fixen un rollo aí en la declaración e le metí al gobierno aí un rollo e le jodí 1.000 euros. No, ese vecino te denuncia. Sí, claro, aquí No no. Estado español eso non se fai, eres un héroe ainda por riba. Que ben o fixen. ¿Sabes lo que me preocupa como ciudadano? Yo creo que le preocupa a muchos ciudadanos. Que los responsables políticos de este país, independientemente de decir, el que la hizo, que la pague. Claro, exactamente. El que la hizo, que sea quien sea. Del partido que sea. Y aún por encima, esto es más porque el César no solo tiene que ser honrado, sino parecerlo. Parecerlo. Pero me parece muy grave que un partido con responsabilidad y que pretende gobernar este país diga que la mentira no es delito. Me parece muy grave. Que se diga públicamente, porque este proceso nació de una mentira. Sí. Una mentira reconocida. El bulo. Sí, el bulo reconocido por Miguel Ángel Rodríguez, reconoció el bulo. Y que se diga que mentir no es ningún delito. Evidentemente. Hombre, el presidente del gobierno miente constantemente. Entonces, evidentemente. No pasa nada. Tiene que asumir esa Tenemos un alcalde que miente constantemente. Tiene que asumir, pero es que... Tiene que asumir. Pero yo no lo diría públicamente. Yo como responsable político no me atrevería a decir que la mentira... Yo creo que hemos llegado a un momento... Dependiendo de dónde, si es delito, porque si mentes en algunas sedes, como la sede parlamentaria, es delito. Claro. Es delito. Se salva que donde mintió no fue en sede parlamentaria y por lo tanto incluso tiene derecho. El sistema español es tan garantista que hasta te permite mentir en los juzgados sin que puedas ser acusado por ello. ¿Sabes qué pasa? Lo que decía Serafín, mira, cuando hablamos de socialistas, tal, Carmela, que sale el otro día a denunciar 25 años las mujeres, socialista. Carmela Silva, hombre, comunista y socialista, comunista y socialista, como le dijo ella el otro día a un amigo vuestro que no voy a nombrar aquí, y dice, ¿cuándo
¿Por qué ella no acusó y dijo, el señor Ábalos es ta? No la escuchamos. Esa señora que va de feminista por la vida, la condesa de Toralla, como le llama. Es así. Quiero agradeceros a los dos que estéis aquí, de verdad. Y aquí todo el mundo habla libremente, expone, unos decimos una cosa, otros dicen otra, pero somos libres, eso es lo bueno. Si no, no vendríamos. Exactamente, eso es lo importante. O sea, quedaches en minoría. pero mira, no como outras veces. Exactamente, bueno. El contrincante, entonces está desgosto. No, pero yo digo una cosa, a mí lo que me gusta es que la gente pueda debatir y que diga lo que quiera. Eso es lo que me gusta, porque nosotros lo podemos hacer libremente. En otras cadenas de esta ciudad no pueden hacerlo, porque si no se apaga el candil, como dice el otro. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias. Gracias a ti. Y sobre todo gracias a ustedes por vernos. Les esperamos en una nueva edición de Foro Hermes.